usando el mismo procedimiento, les voy a escanear una demanda para que tengan idea de cómo es este procedimiento. Si nosotros hacemos un símil con los procesos que están contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, se van a dar cuenta que este es un procedimiento ejecutivo. Lógicamente, cuando es un procedimiento ejecutivo, es breve, porque es simplemente el cobrar una deuda que se tiene. Y una deuda que tiene que cumplir tres características, que tiene que ser tiene que ser lógicamente una deuda líquida exigible y de plazo vencido. Ustedes saben, porque lo hemos repetido miles de veces, que el Estado necesita de un procedimiento y un ordenamiento legal para poder hacer valer sus derechos. Sus derechos como sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Ustedes se recuerdan que en la relación jurídica tributaria nosotros vimos dos sujetos. Un sujeto activo, que es el Estado, que es el que me obliga a pagar mis impuestos, y un sujeto pasivo, que es el contribuyente. Lógicamente, del contribuyente se quiere obtener el efectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales que contrae. Aquí es donde yo les digo que esto no hace un clic, porque ¿cómo es que nosotros sí tenemos que pagar impuestos y muchas veces, o en la mayoría de veces, el Estado no cumple con los satisfactores con los factores de las necesidades de la población que tiene? Necesidades de seguridad, necesidades de justicia, necesidades de salud, necesidades de vivienda. ¿Para qué les cuento más si ustedes saben la realidad de este país bien descrita? Cuando existe resistencia de parte del sujeto pasivo, que es el contribuyente, en no querer pagar lo que se adeuda, este es un mecanismo que tiene el Estado. Este procedimiento económico coactivo es un procedimiento que tiene el Estado y la administración fiscal, y que es un mecanismo que les permite ejercer suficiente coacción sobre el sujeto pasivo y obtener el efectivo cumplimiento de los adeudos tributarios. Y ahí, en la mayoría de las legislaciones, se ha provisto de este procedimiento conocido como económico coactivo. Este procedimiento económico coactivo en otros países tiene otro nombre, y hay países como en México donde se llama procedimiento administrativo de ejecución. Como parte del proceso fiscal se encuentra la fase relativa al cobro de las contribuciones que se adeudan al fisco, el cual supone el agotamiento previo de los procedimientos para la determinación del crédito fiscal. Nuestra ley nos da un concepto, lo volvamos a leer. Está en el artículo 171 y no solo nos da un concepto, sino nos da las características. A ver, ¿qué dice el 171? Volvámoslo a repetir. Ustedes en su ley, subrayenlo por favor. Dice: el procedimiento económico coactivo es un medio por el cual se cobran en forma ejecutiva los adeudos tributarios. Aquí hay dos elementos que son importantes: en forma ejecutiva los adeudos tributarios. Luego dice, tiene como características brevedad, oficiosidad y especialidad. El 172, cuando habla de la procedencia, dice solamente en virtud de un título ejecutivo sobre la deuda tributaria, firme, líquida y exigible, procederá a la ejecución económica coactiva. Pues eso ya les da la idea que este procedimiento solo lo van a plantear si tienen un título ejecutivo que tiene aparejada una deuda líquida, exigible y de plazo vencido. Así lo dice la teoría y así lo dice nuestra legislación a partir del artículo 171. ¿Cómo podemos definirlo? La doctrina lo define como aquel procedimiento de ejecución por medio del cual el fisco,
en base a un título con fuerza ejecutiva suficiente, reclama ante un órgano jurisdiccional el pago de un adeudo tributario por parte del contribuyente. También dice que es aquel a través del cual el Estado ejerce su facultad económica coactiva, es decir, su facultad de exigir al contribuyente el cumplimiento forzado o forzoso de sus obligaciones fiscales. Y en su caso, para hacer efectivos los créditos fiscales exigibles sin necesidad de que intervenga, dice la doctrina, el Poder Judicial u otra autoridad jurisdiccional para hacer valedero el derecho. Nosotros sabemos que en nuestro medio sí necesitamos que intervenga el Poder Judicial para hacer valedero el derecho. Ya dijimos que nuestra legislación tiene un concepto que dice que el procedimiento económico coactivo es un medio por el cual se cobran en forma ejecutiva los adeudos tributarios y nos las da 3 características. ¿Cuáles son esas características? Brevedad, oficiosidad y especialidad. Cuando ustedes oyen la primera característica de brevedad, yo creo que ustedes están pensando en que es un procedimiento pequeño, un procedimiento chiquito, que no tiene tantos pasos. Y al respecto, Jorge Mario Castillo González se refiere a que es un proceso muy rápido, que tiene normas sencillas, sin trámites engorrosos, que alarguen el proceso basado en un proceso antiformalista. Y aquí es importante que ustedes lean el artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil. Dice que es un proceso de ejecución en donde se ejecuta el derecho preexistente al acreedor. Los plazos son cortos para llevar a cabo etapa procesal. El procedimiento es breve porque no hay cuestión de derecho. Aquí ya no vamos a discutir si la razón la tiene el contribuyente o si la razón la tiene el Estado. Eso ya se discutió y ya se discutió en el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria. Ahí ya se sabe quién es el que tiene que pagar. Y si es lógicamente el contribuyente y no paga, el Estado le inicia este procedimiento, que lo que busca es el pago de una deuda en cantidad líquida exigible y de plazo vencido. La otra característica es la oficiosidad. Y al respecto, el licenciado Raúl Antonio Chicas Hernández, recientemente fallecido, magistrado de sala, docente de la facultad, señaló que esta etapa es primordial y esencial dentro del proceso económico coactivo, debido a que a través de este se obtiene la satisfacción de los recursos del Estado o de la administración, razón por la cual la propia administración lo impulsa de oficio y requiere el cobro. El licenciado Jorge Mario Castillo manifiesta que esta característica significa que el proceso es impulsado de oficio por el tribunal sin necesidad de petición alguna. Estos autores son en el ámbito nacional, pero también tenemos los autores españoles García Dentería y Fernández, Orellana y Biarco y otros autores que coinciden en afirmar que esta característica es particular de los procesos económicos coactivos y se refiere a que todos los actos procesales son desarrollados obligatoriamente por la administración de oficio y que por lo tanto no admite la caducidad de instancia o abandono por parte de la parte actora y tampoco prevé
el desistimiento de la misma. Entonces, hay que tener en cuenta, lógicamente, estas tres situaciones que son completamente importantes. Luego tenemos la especialidad. Y a ese respecto, Jorge Mario Castillo indica que esta característica se refiere a un proceso que está destinado o está consagrado a sustanciar una materia especial. ¿Y cuál es esa materia especial? Es la tributaria, porque este proceso es un procedimiento de ejecución exclusivo para los tributos. Y aquí volvemos a repetir lo que dice el 171 y dice, por el cual se cobran en forma ejecutiva los adeudos tributarios. O sea, no se va a cobrar cualquier adeudo, sino que va a ser un adeudo especial y es el adeudo tributario y esto tiene que ver con estas características. Si ustedes se dan cuenta, solamente son tres características: la brevedad, la, la oficiosidad y la especialidad. La naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica del procedimiento económico coactivo está en que es un procedimiento administrativo tanto objetivo como subjetivamente considerado. Desde el punto de vista subjetivo, porque quien lo ejecuta es la administración. Y desde el punto de vista objetivo, su finalidad, y eso tenemos que tener bien claro, subrayado y entenderlo de esa manera, no es la resolución de una controversia. Eso ya se planteó en un procedimiento que ya pasó. Sino que aquí lo que nos lleva a esa finalidad es la resolución del importe de lo debido en virtud de un crédito fiscal no satisfecho voluntaria y oportunamente por el deudor de ese crédito, aunque dicho deudor no esté conforme, pues en este caso, para discutir la legalidad del crédito en cuestión, el particular debe promover un procedimiento distinto y autónomo para dirimir esa controversia. Este procedimiento tiene dos finalidades: una finalidad esencial y una finalidad específica. ¿Cuál es la finalidad esencial? Salvaguardar y asegurar los intereses de la administración tributaria. Y específica, obtener el pago de los adeudos a favor del fisco, las municipalidades, las entidades autónomas y las descentralizadas. Lógicamente, el procedimiento contencioso administrativo y materia tributaria y el procedimiento o proceso económico coactivo no tienen similitudes, son diferentes, sino que por el contrario, tienen diferencias. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que el proceso contencioso administrativo tributario, su fin esencial es proteger los intereses y derechos de los contribuyentes. Mientras, lógicamente, que el económico coactivo, su finalidad esencial es salvaguardar y asegurar los intereses de la administración fiscal. Diferentes, claramente. En el contencioso administrativo tributario se discute y somete a prueba la legitimidad y legalidad de la obligación tributaria impugnada por el contribuyente, así como su obligatoriedad. Mientras que en el económico coactivo, como ya les dije, su finalidad esencial es salvaguardar los intereses del Estado y la administración fiscal. Su objeto es el cobro de un adeudo fiscal a favor del fisco, teniéndose por cierta y legítima a la obligación tributaria, la cual se estima probada legalmente. Peculiaridades. Es necesario el auxilio de abogados, se tramita en papel simple, es necesario citar leyes y se impulsa de oficio. ¿Por qué? Porque esa es una característica que nosotros ya vimos. El procedimiento económico coactivo.
En la capital lo conocen los juzgados de lo económico coactivo. Aquí hay un error, miren. Vamos a ver. La sala de, aquí vamos a poner, lo dice la ley, una sala de segunda instancia. Vamos a ver, aquí dice la ley, vamos a poner la sala de, aquí está, espérenme, segunda instancia del Tribunal de Cuentas. Okay. Entonces, como les digo, juzgados en la capital económico coactivo, que son 3 actualmente, y segunda instancia el Tribunal de Cuentas. En los departamentos, juzgados de primera instancia, que así se dediquen a ese ramo especial, y la procedencia es importante que la miramos en el artículo 172, y en el artículo 172 dice cuándo procede. Procede solamente en virtud de título ejecutivo sobre deudas tributarias firmes, líquidas y exigibles, procederá la ejecución económica coactiva. Podrá también iniciarse el procedimiento económico coactivo para reclamar el pago de fianzas con las que se hubiere garantizado el pago de adeudos tributarios o derechos arancelarios constituidos a favor de la administración tributaria como único requisito previo al cobro de la fianza por esta vía. Debe la administración tributaria requerir el pago de la fianza por escrito en forma fundamentada y la fianzadora recurrirá en mora si no paga dentro del plazo de 10 días e en ningún caso será necesario recurrir al arbitraje. Y lógicamente y dice cuáles son los títulos ejecutivos, que es la otra parte de ese artículo, y dice, constituye título ejecutivo sobre deudas tributarias firmes, líquidas y exigibles los siguientes documentos: certificación o copia legalizada administrativamente del fallo o de la resolución que determine el tributo, intereses, recargos, multas y adeudos con carácter definitivo, contrato o convenio en que conste la obligación tributaria que deba cobrarse, certificación del reconocimiento de la obligación tributaria hecha por el contribuyente o responsable ante autoridad o funcionario competente, póliza que contenga fianza en la que se garantice el pago de adeudos tributarios o derechos arancelarios a favor de la administración tributaria, certificación del saldo deudor de cuenta corriente tributaria de obligaciones líquidas y exigibles. Y aquí miro como que se abre la ventana o se abre la puerta para otros documentos referentes en que consten deudas tributarias que por disposiciones legales tengan fuerza ejecutiva. Pero lógicamente, estos títulos ejecutivos tienen que llenar ciertos requisitos. Y estos requisitos están en el artículo 73 y es donde nosotros tenemos que poner mucha atención como contribuyente, porque solamente si no se llena uno de estos requisitos, el título carece de importancia. ¿Cuáles son? Por favor, miren el artículo 173. Son: para que los documentos administrativos constituyan título ejecutivo de cobranza, deberán reunir los siguientes requisitos: lugar y fecha de la emisión, nombres y apellidos completos del obligado, razón social o denominación del deudor tributario y su número de identificación tributaria, importe del crédito líquido exigible y de plazo vencido, domicilio fiscal, indicación precisa del concepto del crédito con especificaciones en su caso, el tributo, intereses, recargos o multas y del ejercicio de imposición a que corresponde, nombres y apellidos y firmas del funcionario que emitió el documento y la indicación del cargo que ejerce aún cuando sea emitido en la forma que establece el artículo 125 de este código y el sello de la oficina administrativa. O sea, debe de, lógicamente, revisarse todos estos requisitos. Con un requisito que le falta, el título ejecutivo, podemos plantear demanda defectuosa y ahí se acabó la ejecución. Entonces, quisiera preguntarles, ¿dudas,
comentarios, algo que no les quedó claro. A ver, ¿qué dudas tienen? Si algo no les quedó claro. Bueno, entonces vamos a continuar el próximo martes este procedimiento y quiero decirles que hoy sí ya terminé de calificar todos los laboratorios y entonces, primero Dios, ya mañana en la noche o sábado a más tardar ya publico las notas si son tan amables. Sí, Ronnie, ¿qué manda? Buenas noches, Leida. Fíjese que quería hacer un comentario, A ver, ya claro. que dio la oportunidad. Fíjese que hay un proceso que se salta el contencioso administrativo, que es la solicitud del convenio de pago. De conformidad con el artículo 40, si la memoria no me falla, del Código Tributario dice que está el convenio de pago y solicita usted y se lo aprueban y tiene hasta 18 meses. Pero si usted incumple en uno de esos, o el contribuyente, disculpe, el contribuyente incumple con uno de los pagos, el convenio de pago que se firmó llena como un título. No es que se quede sin efecto, es el título ejecutivo, porque si no estoy mal, lleva directamente a lo económico coactivo. Se tiene que quedar sin efecto, ¿por qué razón? Porque usted se está comprometiendo a pagar una deuda y ahí mismo usted se comprometió a que lo va a hacer a través de 12 mensualidades. Con una mensualidad que no pague ya tiene problema. Correcto, estoy de acuerdo. Entonces, sí, lógicamente ahí como usted ya se comprometió a pagar, por eso está en el segundo requisito, si usted mira, porque en el artículo 171, cuando habla de título ejecutivo, y lógicamente usted ya va a tener ese título ejecutivo cuando dice contrato o convenio en que conste la obligación que deba cobrarse. Y con un mes que usted no pague, lógicamente, ahí con eso tendrá el título ejecutivo de que no pagó y ya se tiene que ir a la ejecución. Muy buen comentario, muchas gracias. Gracias, Leida. Sí, es que lamentablemente a veces he visto que algunos contribuyentes hacen su convenio de pago, quizás por una suma, y por situación económica no lo pagan, y cuando ya llega el citatorio del proceso, sí. Y es muy común. Usted no puede calcular lo que le va a pasar en un año, ¿verdad? Pueden pasarle tantas cosas en un año. Y lo que sucede que en algún momento, quizás comentario para todos nosotros, los contribuyentes, es que va acumulando, nuevamente van a correr las multas, sanciones, intereses y mora, y eso a veces llega a igualar y incluso a superar el monto del tributo. Gracias, Leida, por el espacio. Buenas noches. No tenga pena. Buenas noches. Muchas gracias, Ronnie. Muy valedero su comentario. ¿Alguien, algún comentario más? ¿Por alguna duda? Bueno, sí, Luis Felipe López Samayoa, ¿qué manda? Buenas noches. Yo le volví a reenviar el correo de los laboratorios. Si le aparece, como le digo, si le aparece nota, es que nos llegó. Si no le aparece nota, es que no nos llegó, y los que usaron simulador para el envío, menos. Sí, bueno. Gracias, licenciada. No tenga pena. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, entonces pasen feliz noche, descansen. A más tardar el sábado están las notas, pasen feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Leida. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias, licenciada. Adiós.